las personas que nos acompañan hoy en nuestra segunda sesión del Seminario Internacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes, este año sobre la transición hacia un mundo libre de PFAS-COP. En este evento, que se realiza los lunes, miércoles y viernes, comenzando desde las 8 de la mañana y terminando sobre las 9:30, haremos todo un recorrido sobre la tendencia global a sustituir y eliminar las PFAS y sobre las diferentes estrategias que se han implementado en el mundo para abordar los retos que la gestión de estas sustancias representa. En nuestra primera sesión que tuvimos el día miércoles 18 de septiembre, tuvimos al doctor Neil Ramsden, coordinador de los proyectos de Last Fire, quien cuenta con una amplia experiencia en las pruebas exhaustivas de espumas libres de flúor para el control de incendios y ha trabajado a nivel mundial como consultor en estos temas. En esta primera sesión nos habló sobre el proceso de transición a espumas y también sobre las perspectivas del Consejo Ártico respecto a la sustitución y eliminación de PFAS. El día de hoy tendremos un panel sobre los retos y avances en la transición a espumas para el control de incendios libres de COP en el sector aeronáutico y en el sector de hidrocarburos, en el cual participarán representantes de diferentes entidades como Aerocivil, Airplan, Ecopetrol y CENIT, contando con la moderación de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, ANRACI. Para una mejor vista el día de hoy, les recomendamos que en la sección de vista puedan escoger la sección de orador, vista como orador, y ocultar a aquellos que no tienen video para que así ustedes puedan ver a las personas que participarán de nuestro panel. Les habla Ingrid Casas, estaré acompañándola como moderadora en las diferentes sesiones del seminario que tendremos. Es importante recordar que para ingresar a nuestras diferentes sesiones, a sus correos electrónicos llegó un link directamente desde Zoom, desde allí podrán ingresar. También para aquellos que hayan aceptado la opción de incluirlo en sus calendarios, pueden ingresar directamente desde esta ubicación. Al finalizar las 8 sesiones de nuestro seminario, estaremos enviando a sus correos electrónicos las memorias, las cuales incluyen las presentaciones que usarán nuestros oradores aquí y también pues las grabaciones de las respectivas sesiones. También para todas aquellas personas que hayan participado de más del 70% de nuestro seminario recibirán un certificado de participación. Las preguntas que puedan surgir para esta sesión las podrán ir remitiendo a través del chat o a través del botón Q&A que encuentran en la parte inferior de su pantalla y allí nosotros las iremos recopilando. Aquellas que se puedan ir resolviendo lo haremos directamente sobre este botón o sobre el chat y al finalizar aquellas que sean directamente para nuestros conferencistas las haremos en vivo al finalizar. Sin más preámbulo, pues queremos darles la bienvenida a nuestra segunda sesión. El día de hoy con este panel sobre retos. Hoy contamos entonces con la presencia de Juan Diego Escobar Vélez, Autoridad Técnica Corporativa de Ecopetrol, Lina María González, Coordinadora Ambiental de Airplan, John Herrera Hernández, especialista en emergencias de CENIT, Dairo Valderrama Hostos, bombero aeronáutico de Aerocivil, y por supuesto hoy tendremos al director ejecutivo de ANRACI, Hugo Torres Badamón, quien realizará toda la moderación de este panel. Así que muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por invitarnos también, pues, al ministerio, que siempre abre estas iniciativas que son tan constructivas para nuestro país, para estos proyectos que al final del día le apuntan a la sostenibilidad, a tener un planeta, un país mejor, pues, para dejarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Les damos la bienvenida a este panel sobre retos y avances en las transiciones PUMAS para el control de incendios libres de COP en el sector aeronáutico e hidrocarburos en Colombia, donde abordaré la problemática de los contaminantes orgánicos persistentes, conocidos comúnmente como COP. Es un honor para mí, pues, tenerlos aquí y abordar estos temas que no solo impactan el ambiente, sino que también afectan la salud de nuestras comunidades y la salud de la vida silvestre. El uso de COP florados y en particular el de PFOS, PFAS, PFHT
FHX, que se han empleado en el control de espumas, pues tienen esos impactos y hoy como parte de esa corresponsabilidad que nos corresponde a todos, pues estamos trabajando unidos para desarrollar productos, proyectos y procesos en beneficio de nuestra sociedad. Es importante decir que estos compuestos presentan graves riesgos dadas sus características. Su persistencia en el entorno significa que no solo contaminan el suelo o el agua, sino que pueden bioacumularse, afectando la salud y el ambiente en general, debido también a su gran capacidad de transporte en grandes distancias. Se relacionan con una gran cantidad de problemas de salud y pues por consiguiente es importante abordar esta temática, trabajarla en conjunto, que estemos unidos y que encontremos caminos que nos lleven a un contexto pues libre de esta sustancia. Es fundamental pues para nosotros mencionar el papel que ha tenido Colombia y ese liderazgo que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del equipo COP y con la alianza, con el apoyo incondicional que se tiene en el PNUD, pues hoy día tenemos unos procesos y unos proyectos muy interesantes no solo pues en el sector de protección contra incendio, que es el que nos reúne el día de hoy, sino en otros sectores. Hoy pues por supuesto vamos a profundizar alrededor del área de interés y del área de conocimiento nuestra, pero sí hay que resaltar ese trabajo incansable y ese liderazgo que tiene Colombia, porque cuando nosotros abordamos estas temáticas y empezamos a ver qué está pasando en el mundo, pues realmente las experiencias no son muchas, pues hasta ahora este tema está en desarrollo y realmente en Colombia estamos siendo pioneros con gran parte de las cosas que se están haciendo y seguramente esto no solo le va a servir al país, sino a través también del PNUD. Esta experiencia se va a llevar a otros lugares y va a enriquecer este esfuerzo conjunto mundial universal por tener un planeta sin contaminantes. De esta forma, pues hay que decir que Colombia se ha comprometido a cumplir con los objetivos de la Convención de Estocolmo a través del Plan Nacional de Implementación de dicha convención, que busca eliminar y restringir el uso de los componentes orgánicos persistentes. Dentro de esto, como les decía, el proyecto COP ha sido fundamental, crucial y cada una de las personas que están dentro del equipo, pues maravilloso su trabajo, maravilloso su compromiso, hay que decirlo y ha servido para identificar y empezar estos procesos de sustitución. Bueno, también quiero agradecer y destacar la invitación que ha tenido ANRACI. ANRACI es el gremio de la protección contra incendios, no solo para este espacio, sino para poder ayudar y contribuir en el desarrollo de la búsqueda de soluciones y alternativas. Nosotros como gremio, como sector, estamos comprometidos digamos, en primera instancia desde nuestra misión con buscar unas mejores condiciones de protección contra incendio para los colombianos. Pero esto quiere decir, y esto se enmarca dentro de un ámbito de sostenibilidad. Nuestro trabajo lo hacemos de manera responsable, comprometidos con el ambiente y buscando construir un futuro mejor para todos. Nuestra especialidad como muchos de ustedes podrán saber, se fundamenta en tres pilares: la protección de la vida, la protección de los bienes y la continuidad de las operaciones. Pero pues este trabajo también debe realizarse de manera responsable y conforme con los lineamientos universalmente aceptados alrededor de la temática ambiental. Es nuestro futuro, es el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, las nuevas generaciones. Entonces, sin lugar a dudas, hay que trabajar en conjunto y aquí el ministerio es un protagonista muy importante, es nuestro líder, es nuestro eje conductor y el PNUD, pues, sin lugar a dudas, también ha sido muy importante, ha sido y seguirá siendo, pues, muy importante en todo este proceso al hacer estas inversiones en el país y al hacer este proceso de gestión del conocimiento en el que nos encontramos para que aprendamos alrededor de esto que está pasando. Entonces, esto es un trabajo colaborativo que seguramente nosotros vemos aquí en Colombia, pero que tiene implicaciones más allá de nuestras fronteras.
Bueno, alrededor de la protección contra incendios es importante también reconocer la participación de las organizaciones públicas, multilaterales, pero también las privadas, como puede ser Airplan, como puede ser CENIR, como puede ser Ecopetrol, las otras entidades públicas como la Aeronáutica Civil, que están también comprometidas y que se han venido alineando con los esfuerzos que desde el ministerio se han liderado. Mm, Debo decir que las personas que nos acompañan el día de hoy, representantes de estas empresas, de estas organizaciones, están más que comprometidas con la sostenibilidad del país, con la protección del ambiente y que hoy nos van a compartir sus experiencias en este proceso de evaluar qué pasa con estas espumas contra incendio, qué alternativas hay, qué cursos de acción. ¿Qué se puede hacer para que podamos conjuntamente eliminar el uso de estos fluorados? Entonces, como decía, esto es una corresponsabilidad y hoy traemos unos ejemplos, no los únicos seguramente, pero sí unos ejemplos que han sido muy interesantes y con quienes hemos venido trabajando de la mano para compartir con ustedes. Entonces, con esto también quiero resaltar que hay muchas más empresas detrás de esta iniciativa trabajando en fortalecerse, en realizar los cambios que nuestro país necesita, porque esta es una responsabilidad ambiental y social de todos con un futuro más seguro y resiliente. Mm, También quería decirles que desde la industria de la protección contra incendios, la innovación es un eje muy interesante, muy importante, y pues ya tenemos alternativas disponibles en el mercado de productos libres de COP fluorados. Entonces, esto es un referente muy interesante en el sentido de que desde la misma industria hay desarrollos que permiten empezar a hacer transición. Dentro del panel discutiremos los esfuerzos que han venido realizando algunas organizaciones para que las tomemos como referencia y podamos en otros ámbitos replicarlas, fortalecerlas y construir, como hemos dicho, un país sostenible y resiliente. Debo decir también que la protección contra incendios es muy importante en el sentido de que un incendio, en caso de producirse, y digamos aquí estamos hablando en muchos casos de almacenamientos de hidrocarburos, pues van a generar unas reacciones químicas y una liberación de gases, de humos y de productos al ambiente que sería aún más contaminante. Entonces, bajo toda perspectiva, debemos garantizar que la protección contra incendios siga activa en todo momento, en todos los escenarios donde hay riesgos. Y los riesgos están presentes en todas partes por donde nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana, desde nuestro hogar hasta pues, las industrias más complejas como las que hoy o como las que hoy nos acompañan, pero lo cierto es que la protección contra incendios debe estar siempre activa. Y ahí es donde tenemos el reto importante de hacer una transición que nos garantice el uso de productos libres de contaminantes, pero que a su vez sean efectivos en su misión fundamental de prevenir incendios y de controlarlos en sus etapas tempranas en caso de que esto se presente. Hoy tengo el honor de compartir este espacio con cuatro personas, expertos que han venido trabajando en la construcción de escenarios favorables para la transición de productos libres de sustancias COP y que hoy compartirán sus pensamientos con nosotros. Quiero, antes de iniciar la conversación, presentarlos. Nos acompaña Dairo Ernei Valderrama Hostos, de Aerocivil. Él es administrador público con formación como bombero aeronáutico, maquinista y manejo y control de incendios forestales de hidrocarburos. Cuenta con 10 años de experiencia en atención de emergencias y control de incendios como parte del equipo de servicio de salvamento y extinción de incendios SEI de Aerocivil. Dairo, buenos días, gracias por acompañarnos. Lina María González Mejía también está el día de hoy. Ella es del equipo de trabajo de Airplan. Ella es ingeniera ambiental, especialista en gestión ambiental y también es especialista en gestión del recurso hídrico. Hace parte de Airplan, como les decía, desde hace 13 años y actualmente se desempeña como coordinadora ambiental, donde lidera la gestión ambiental en los 6 aeropuertos de la concesión.
José María Córdoba en Río Negro, Olaya Herrera Medellín, Las Brujas de Corozal, Los Garzones de Montería, El Caraño de Quibdó y Antonio Roldán Betancourt de Carepa. Gracias, Lina María, por acompañarnos. También tenemos a John Jairo Herrera Hernández de CENIT. Él es administrador en salud ocupacional, especialista en control de incendios en áreas industriales. Cuenta con 22 años de experiencia profesional, de los cuales 18 han estado relacionados con atención de emergencias y control de incendios. Además, es miembro activo del Cuerpo de Bomberos Voluntario de la ciudad de Bogotá. Y también nos acompaña Juan Diego Escobar Vélez de Ecopetrol, ingeniero mecánico de la Universidad de América, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en respuesta a emergencias de la Universidad de Texas, con estudios de ingeniería del fuego de la Universidad de Alcalá de España, auditor líder de seguridad de procesos, certificado como Fire Instructor. Ha trabajado 18 años en la industria de oil and gas, en los procesos de ingeniería, inspección, pruebas y evaluación de proyectos de protección contra incendio y direccionamiento de políticas en la misma temática. Y actualmente se desempeña como autoridad técnica corporativa para Ecopetrol. De antemano quiero agradecer a nuestros panelistas por, por sus conceptos, por lo que van a compartir con nosotros. Y antes de iniciar, pues por supuesto también agradecer a esta audiencia que hoy nos acompaña, que sin ustedes pues también este esfuerzo no tendría sentido. Es muy importante para nosotros esta transferencia de conocimiento porque estamos convencidos de que construimos de una manera más eficiente y más efectiva cuando el conocimiento hace parte de la toma de decisiones. Entonces, pues, bienvenidos. Ya, sin más preámbulo, iniciaremos nuestro conversatorio. La mecánica que utilizaremos es la siguiente. Vamos a plantear básicamente 4 preguntas fundamentales. Cada una de estas preguntas va a ir dirigida en principio a 2 organizaciones. Esas 2 organizaciones nos darán su respuesta, pero si nuestros panelistas eh, que hacen parte de las otras organizaciones que están en este encuentro el día de hoy, quieren aportar su experiencia, su conocimiento alrededor de esa pregunta, pues lo agradecemos mucho y es perfectamente válido. Entonces, 2 preguntas para cada uno, para cada organización, pero pueden participar en todas. Al final de esto, Ingrid, creo, nos ayudará ya con las preguntas que vengan del público y este será el compendio de nuestra actividad. Bueno, entonces, para iniciar, vamos a tener una pregunta dirigida para Aerocivil y Zenit. Entonces, John Jairo y Dairo, por favor, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál consideran ustedes que es actualmente el mayor reto para la transición a espumas libres de COP? Buen día para todos. Gracias por estar aquí en este seminario internacional sobre contaminantes orgánicos persistentes. Primero que todo, del tema de que consideramos por parte del Aerocivil actualmente el mayor reto de la transición a espumas libres de COP. Son varios factores económicos, temas de capacitación para todo el personal. También tenemos tema maquinaria, también de la adquisición del mismo material nuevo de espumas para la entidad, para evitar que sigamos con las espumas que bajo las pruebas que se han venido realizando con mano del Ministerio de Ambiente, pues las sigamos teniendo en nuestros aeropuertos, en nuestras máquinas, en stop de cada una de nuestras estaciones. Son diferentes circunstancias que vemos y consideramos que son retos que de la mano de varias organizaciones vamos a mejorar y a mitigar
en todo sentido. Trataremos de minimizar el riesgo más de aquí en adelante o con las capacitaciones que se han venido brindando para todo el grupo de salvamento y extinción de incendios y para el oro civil, porque también de la mano del área de ambiental de la organización hemos venido pues planificando y organizando ciertas circunstancias para, como les venía diciendo, mitigar todas estas acciones que tenemos frente al tema de espumas o contaminantes orgánicos persistentes. Muy bien, Dairo, muchas gracias. John Jairo, cuéntanos Gracias, Hugo. con Muy respecto a buenos eso. días para todos. Gracias. En la dinámica operacional de Zenit, nuestro negocio, nuestra naturaleza, que es el transporte de hidrocarburos, y una vez logramos identificar lo que venía con el convenio de Estocolmo, dijimos, hombre, nosotros necesitamos investigar, conocer, leer cuáles son aquellas sustancias posibles presentes en esas espumas tradicionales que nosotros manejamos, ¿cierto? Es allí cuando comenzamos rápidamente a entender y a dirimir, pues, todo ese listado que venía en ese convenio de Estocolmo y rápidamente, pues, disponibilizamos en nuestros inventarios y entendimos que el mayor reto para nosotros con este cambio, con esta transición de concentrados de espuma, era el poder garantizar la protección contra incendios de nuestra infraestructura con estas nuevas formulaciones. Ahí dirimimos el asunto. Para nosotros, como organización, el mayor reto definitivamente es qué formulaciones vienen, cómo nos va a cambiar tradicionalmente, ¿sí? La protección actual que tenemos, a la que estamos acostumbrados, a la que nosotros como organización y como entidad que provee líquidos combustibles al país, ¿cierto? Que almacenamos y que pues protegemos esa infraestructura por medio de esos concentrados de espuma tradicionales, Hugo, y pues para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, pues que han tenido casos de éxito, que con esos tipos de concentrados de espuma, pues tenemos la certeza, la confiabilidad que vamos a estar tranquilos y seguros de que si se nos presenta o se nos materializa un tipo de evento de incendio en nuestra infraestructura, pues al hacer ese cambio con esas nuevas formulaciones, ¿cómo podemos nosotros garantizar a futuro en este proceso transicional que esa certeza, que esa tranquilidad, que nuestra infraestructura, en caso de que se materialice un evento, podamos estar tranquilos con esas nuevas formulaciones? Entonces concluyo, Hugo, y para todos los que nos ven y nos escuchan, que nuestro mayor reto es poder buscar esa garantía de protección contra incendios en la infraestructura. Muy bien, muchas gracias, John Jairo. Quisiera saber si Lina María o Juan Diego quieren complementar desde su visión esta pregunta también. Sí, Hugo, muchas gracias a RACI, al PNUD, al Ministerio por darnos esta oportunidad de participar en estos espacios que creo que van a enriquecer el conocimiento. Y yo creo que uno de los retos grandes que vamos a tener es el tema del conocimiento. Sí, ahorita, como ustedes y como Hugo nos comentó, se tiene desde el mundo ya un cambio significativo en esta transición de los concentrados, pero a nivel latinoamericano no hay mucha información. Se viene llegando hasta ahora en este momento a revisar cuáles son las mejores alternativas, cuáles son digamos, los cambios que se requieren en este proceso de transición. Entonces, uno de los retos que yo creo que también tenemos ahorita grande es el conocer
cuáles son las mejores alternativas que cumplan con esas características de seguridad, como nos decía John, porque pues es claro que los concentrados o estas nuevas formulaciones de estos concentrados pueden llegar a tener unas ventajas, pero también unas desventajas, ¿sí? Y esas desventajas tenemos que conocerlas y tenemos que saber cómo vamos a formar a nuestro personal para que esas desventajas pues realmente no sean un mayor riesgo para la operación, sobre todo en contraincendio. Entonces yo creo que uno de los aspectos claves es el tema del conocimiento, el entrenamiento y el conocimiento de calidad. Yo creo que un aspecto importante es que podamos traer en estos espacios, como creo que lo vimos el día de ayer, a profesionales y expertos mundiales que tengan el conocimiento de qué se viene adelantando, qué alternativas, qué pruebas se vienen ejecutando en el mundo para poder asegurar que lo que se va a cambiar, pues va a cumplir la función en la que nosotros hacemos. Y nosotros somos una empresa o hacemos parte de empresas de alto riesgo, ¿sí? Donde obviamente este es uno de los elementos primordiales para una extinción de cualquier evento. Entonces, yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos ahorita. Gracias. Gracias, Juan Diego. Lina María, ¿nos quieres dar tu Bueno, opinión? pues, bueno, los compañeros, buenos días. Los compañeros pues han dicho, han abarcado mucho de los temas que estuvimos de pronto esta semana socializando con la gerente general, con algunos gerentes, algunos compañeros sobre el tema, porque nos interesa mucho que todos estén empapados y tener como el concepto de cada uno. No es lo mismo los compañeros que están todo el día pues, en SEI, como con la labor y que es el qué hacer de ellos, como desde la gerencia cuando ya se les dice, no, es que vamos a hacer una transición de tecnología, necesitamos hacer una adaptación a los vehículos. Entonces, la gerente, por ejemplo, nos decía, la ingeniera Sara nos decía, bueno, es importante tenerlo en cuenta, pero lo más importante, que lo acaba de decir el compañero, es que el cambio debe de ser, o sea, en conjunto. O sea, no podemos irnos solos, como decíamos, pues la rueda ya está inventada y si ya en esto hemos avanzado y sabemos que han avanzado en otros países y podemos como tomar esa base o ese ejemplo, que es lo que viene haciendo el ministerio con los compañeros que ya nos han visitado en los aeropuertos, es como no ir a inventar lo que ya está inventado, sino si ya sabemos que en otros países ha funcionado, pues seguramente tendríamos que coger ese modelo e ir revisando, porque si nos inquietan pues muchísimas cosas. O sea, es un reto desde lo económico, obviamente, porque va a tener que ver una inversión muy alta en cada uno de los aeropuertos. En el caso nuestro, es un reto mirar también desde la parte de la extinción del incendio si realmente esas espumas sí cumplen con lo que ya venimos pues manejando. Entonces son muchos retos, son muchas interrogantes, pero obviamente nosotros nos sentimos muy, o sea, muy tranquilos porque tenemos como mucho apoyo, venimos como trabajando de la mano con el ministerio, sabemos que ellos también pues tienen una cantidad de interrogantes porque sabemos que han venido trabajando, pero es un reto para todos los países. Entonces es eso, como en conjunto todos trabajar, no, esa transición sabemos que se tiene que dar, pero no hacerla como despacio, porque sabemos que eso implica de muchísimas cosas. Entonces esa es como básicamente pues como la inquietud que teníamos y el reto pues como que nos planteamos, pero claro, pues siempre estar siempre articulados y tenemos la mejor disposición como para lograr. Muchas gracias, Lina María. Bueno, continuamos. Nuestra segunda pregunta, en principio, va a estar dirigida a Airplan y a Ecopetrol. Y la pregunta es, ¿qué ha previsto hacer su organización para atender la necesidad de transitar hacia espumas libres de CO? Repito, ¿qué ha previsto hacer su organización para atender la necesidad de transitar hacia espumas libres de CO? Entonces, esto ya es, digamos, un poquito más cómo es ese plan operativo, cómo lo ven. Si quieres, Lina María, empezamos contigo y luego seguimos con Juan Diego. Listo. Listo. Bueno, a ver, nosotros
Ujú. Pues eso lo analizábamos demasiado. Nosotros, pues, ¿qué hemos hecho? Nosotros en este momento estamos, pues, digamos así, aceptando o acogiendo la palabra, las directrices que nos ha venido dando el ministerio. Entonces, no lo vemos fácil, sabemos que es un tema que la verdad es complejo, porque sabemos, si bien pues se ha ido avanzando, se tienen todavía muchos interrogantes. Entonces decíamos, listo, nosotros ya tenemos una caracterización de las espumas, sabemos que unas espumas pues obviamente en este momento no las debemos utilizar. Entonces se realizó como el aislamiento de estas espumas, o en el momento pues de tenerse que utilizar por no todavía tener la adquisición de las nuevas espumas, pues se utilizarían. Pero pues de lo contrario, solamente sabemos que debemos tener como el protocolo de tener estas espumas aisladas y marcadas, darle uso solo a las que nos han orientado desde el ministerio a hacerlo. La verdad, nosotros estamos esperando como las directrices que nos da el ministerio para ir actuando un paso a paso, porque como les decía ahora, no es fácil. Pensamos en que cuando nos den todo, pues todo la directriz desde la eliminación y el tratamiento de las espumas, también tenemos que analizar si, si todo está, o sea, si tendríamos en este caso la espuma para el reemplazo, que lo que nosotros entendemos es que va a haber poca oferta y la demanda sería mucha. Entonces también nos inquieta esa parte. Estamos preparados en el sentido que estamos prestos a lo que nos indique. Pues, o sea, sabemos que no conocemos bien por qué espuma se va a migrar. Todavía entiendo que está todavía como en el tintero cómo va a ser la disposición de las espumas que realmente Creo que estamos teniendo problemas Creo que con Lina sí, María. con Lina, creo que se cortó. Sí, sí, sí. Entonces, Juan Diego. Bueno, no, gracias, Hugo. Bueno, no, yo creo que aquí el primer punto que identificamos nosotros fue una alerta que nos elevaron los mismos fabricantes. Y esa alerta fue que a partir del año 2024 no íbamos a poder contar con más concentrados, con, digamos, fluorados, que son los que regularmente tienen este tipo de sustancias o estos COPs. Y a raíz de esa alerta, empezamos a trabajar no solamente con el ministerio, que yo creo que es uno de los aliados grandes, el ministerio, ANRACI. Gracias, Hugo, ahí también por esa organización, esa asociación que también está muy pendiente de cómo va evolucionando los temas de protección contra incendio en el país, sino también con todo el sector de hidrocarburos, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que validar primero qué tipo de espumas tenemos. Yo creo que eso fue uno de los puntos que primero hicimos en nuestra compañía y es, bueno, vamos a caracterizar, creo que lo comentó Lina, caracterizar todos nuestros concentrados, validar de esos concentrados cuáles tienen altos contenidos de COPS, ¿sí? Y eso fue un trabajo que se vino desarrollando con el ministerio, con ANRACI, con el PNUD, con todo este grupo de, de disminución de contaminantes orgánicos persistentes, que con ayuda de ellos se pudo identificar de nuestros inventarios o de alguna muestra representativa, no solamente de Ecopetrol, sino de CENI y de todo nuestro sector, cuáles eran las sustancias que pudieran tener unos COPS elevados, y ya con eso poder definir algunas políticas internas en la organización. ¿Cuáles son las políticas que se han podido definir? Primero, ¿cuál es el uso exclusivo de los concentrados? Normalmente nosotros utilizábamos los concentrados para tres aspectos principalmente, o estas soluciones, para obviamente las emergencias, que es el uso principal, también para probar los equipos que proporcionan o que generan la solución para poder extinguir los fuegos, que obviamente sigue siendo necesario.
Y, y una tercera actividad que utilizamos era para los entrenamientos, porque también necesitamos validar que la gente conozca cómo es la aplicación adecuada de este tipo de sustancias. Entonces, ya una vez identificamos estas sustancias que tenían estos compuestos, definimos, no, los entrenamientos pues no se pueden hacer, tendremos que empezar a migrar a buscar espumas de entrenamiento o algunos otros elementos que podamos utilizar que no generen o que puedan generar una contaminación y buscar también directrices y políticas que sean un poco más restrictivas o en el uso, si tenemos una emergencia, cuáles son las medidas que tenemos que tener para asegurar obviamente que esas soluciones o esas mezclas de hidrocarburos, de la solución de extinción que se utilice, pues no vayan a migrar a pues a un cuerpo de agua o a tierra. Entonces, esas son como las iniciales. También uno de los aspectos grandes que venimos trabajando precisamente esta semana, estuvimos en la refinería de Barranca Bermeja realizando pruebas y es identificando esos sustitutos, ¿sí? Esos sustitutos que, como lo dijimos en la primera pregunta, necesitamos validar que lo que vamos a sustituir cumple con las mismas características de los concentrados actuales. Es decir, que nos van a extinguir, nos van a mitigar cualquier consecuencia, cualquier evento de la misma forma. Entonces, hemos venido realizando pruebas de diferentes concentrados ya no fluorados, es decir, que no van a tener estos PFAS o estos elementos o estos compuestos para validar cómo y seleccionar la mejor alternativa en Ecopetrol y pues obviamente para todo nuestro grupo empresarial, ahí en compañía también de nuestro compañero John y Zenit. Eh, También otro de los aspectos ahí vamos, otro de los aspectos que yo creo que tenemos y que estamos trabajando y es en conjunto con ANRASI, con el ministerio y con todo este grupo de contaminantes orgánicos persistentes es validar cuáles son las políticas o cuáles pueden ser los mejores tiempos de transición de estos concentrados. ¿Por qué? Porque creo que como lo comentó Lina, eso tiene un costo. Tenemos que validar y está en constante evolución. Entonces, al tener un costo elevado, nosotros al tener pues una infraestructura muy grande en nuestro país, pues tenemos que empezar a hacer una transición moderada, o sea, a mediano plazo, eh, tratando obviamente de usar los concentrados en, en lo que específicamente se necesite, pero tenemos que empezar a definir esas políticas, cómo vamos a cambiar, qué alternativas se tienen en el país, cómo vamos a cambiar, por ejemplo, en el caso de los vehículos, qué mecanismos o qué normativa o qué lineamientos necesitamos para limpiar nuestros equipos existentes para poder llegar a migrar a unas espumas ya sin estos compuestos cómo, como les comentaba, y qué alternativa ya final o qué espumas ya sin estos compuestos podemos llegar a utilizar como alternativas. Y yo creo que un punto importante también ahí, y es el aseguramiento del entrenamiento, ¿sí? Y creo que lo resalté ahorita en la primera respuesta, y es el conocimiento. Yo creo que ese es uno de los temas importantes porque el migrar a estas nuevas transición o a estas nuevas espumas nos requiere que no solamente el personal eh, directivo, las gerencias conozcan por qué estamos haciendo esto, sino que el personal operario, el personal que atiende las emergencias, conozcas cuáles son las nuevas eh, medidas que tienen que tomar para poder aplicar este tipo de equipos. Entonces, yo creo que este es otro de los puntos que se ha venido trabajando. Esos son, yo creo que los puntos grandes que venimos trabajando en la organización, no solamente, como les decía, en Ecopetrol, sino como grupo empresarial en compañía de Zenit, en compañía del ministerio, en compañía de la organización ANRASI también, para poder desarrollar estas políticas. Y yo creo que pues vamos en el camino, esperamos yo creo que en el próximo año poder tener muchas más decisiones frente a cuáles ya son las alternativas que se van a tener y cuál va a ser ese tiempo de transición que van a tener los concentrados para pues ya dejar de utilizarlos, ¿sí? Los que tienen pues unos compuestos altos de COX.
Muchas gracias, Juan Diego. Muy bien, muy claro. Eh, no sé si Dairo o John Jairo quieran complementar algo alrededor de esta pregunta. Sí. Dairo, creo que vas a hablar y se te cerró el micrófono. No, pues lo cerré porque pensé que Jairo iba a Sí, tomar la levanté la palabra. mano por ahí, Ah, pero John Jairo, adelante, Dairo. adelante. Sí. Es que aquí no está Pues de viendo. lo que ha dicho Lina y Juan Diego, pues también se están estableciendo procedimientos aquí en la entidad, en la Aeronáutica Civil, en este transcurso de ir adquiriendo espumas, ir capacitando el personal, tanto en las nuevas espumas, el por qué se está haciendo todos estos procedimientos, también de la mano del Ministerio de Ambiente. Se están realizando los diferentes procedimientos para mirar cómo vamos a hacer la limpieza de todos los equipos, de las máquinas, de bomberos, eh, cómo vamos a hacer la eliminación también después de limpiar nuestros equipos de esa espuma que queda con contaminantes, porque no solamente es nosotros adquirir nuevas espumas, almacenarlas, pero también eliminarlas, ¿sí? Todo un procedimiento, desde un inicio a un final, tenemos que nosotros tener la capacitación necesaria, capacitar a nuestra gente en todos los ámbitos. Hasta el momento, pues, por parte de la entidad, estamos realizando todo este barrido para que también de la mano de las otras organizaciones, de las concesiones, de las diferentes empresas de hidrocarburos, que en algún momento pues nos toque apoyar o que ellos nos apoyen a nosotros, tengamos la capacitación necesaria. Muchas gracias. Y John Jairo, Sí, gracias, Dairo, Hugo, y para todos. Yo creo que en líneas gruesas, Juan Diego, Lina y Dairo describieron eh, una larga lista de lo que como organizaciones podemos realizar de manera responsable. Y esta palabra la apropiamos como organización en el manejo de este proceso transicional de concentrados de espuma. Para nosotros fue o es y sigue siendo muy clave el conocimiento de nuestros inventarios, qué tenemos, dónde lo tenemos, tipificarlo, caracterizarlo, ¿sí? Y por sobre todo, qué tengo de capacidad instalada en mi instalación, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque eso es lo que me va a permitir a mí poder mover esos inventarios, ¿sí? El llamado a todos es con respecto al tema de la transición de concentrados de espuma, de lo que yo puedo hacer como organizaciones responsablemente, tomarnos el tiempo para conocer qué es lo que hay en el mercado, ¿sí? Porque ante la disponibilidad de las nuevas formulaciones, pues llegan productos de un lado, del otro, y muy acogido a lo que mencionamos en la primera pregunta, nosotros debemos ser muy responsables para garantizar que esas formulaciones nuevas nos puedan generar esa confiabilidad, ¿sí? En ese sentido, pues nosotros también nos unimos a las pruebas de posibles sustancias o no contaminantes en esos inventarios y elaboramos un plan de trabajo. Ese plan de trabajo pues está enfocado precisamente a esa articulación y ahí conectamos con el Ministerio de Ambiente, con el RACI, definitivamente con el Grupo Ecopetrol, pues somos prácticamente uno en infraestructura, entonces sí o sí necesitamos estar unidos en esto. Somos, creo que, Juan Diego, tenemos el mayor inventario de concentrados de espuma muy similares, entonces pues es obvio que tenemos que unir y esa es como la conclusión con respecto a trabajar articulados en el manejo de esos inventarios como organizaciones similares en este proceso. Entonces, puedo aunar concepto con respecto a lo que mencionan mis compañeros panelistas frente a ese segundo punto, Hugo. muy bien, muchas gracias. Bueno, nuestra tercera pregunta
dirigida a Aerocivil y a Zenit es la siguiente. ¿Cuáles son las oportunidades identificadas en el proceso de transición hacia espumas libres de COP? Repito, ¿cuáles son las oportunidades identificadas en el proceso de transición hacia espumas libres de COP? Y empecemos contigo, John. Claro, Hugo. Una oportunidad grandísima es poder rectificar nuestros inventarios a nivel empresarial, a nivel interno, ¿sí? Poder rectificar y caracterizar y saber de nuevo qué tenemos. Venga, tenemos lo necesario, ¿sí? Si bien nosotros somos muy responsables que por diseño de ingeniería tengamos lo necesario para cubrir nuestros mayores riesgos en nuestras instalaciones. Una oportunidad donde pudimos ver, oiga, mire, tenemos esta cantidad de concentrado de espuma, es coherente con nuestros riesgos. En ese sentido, pues encontramos aquí una oportunidad muy valiosa, poderlo caracterizar y a partir de allí poder exteriorizar y compartir, oiga, mire, en nuestra organización, en Zenit, encontramos este tipo de concentrado de espuma, lo caracterizamos, desarrollamos este formato que de pronto les pueda servir al grupo empresarial para poder tipificar nuestro concentrado de espuma. Eso es una oportunidad inicial al interior, ¿sí? La segunda oportunidad que yo veo acá definitivamente es que para este tipo de transiciones tan importantes y que en el manejo responsable ambiental de sustancias libres de fluoros, el trabajo articulado. Definitivamente el trabajo articulado entre las entidades gubernamentales y nosotros como industria, pues es clave para todo, para el conocimiento, para los conceptos, para establecer esa línea responsable de la hoja de ruta, la línea de tiempo, la hoja de ruta para poder dirimir en el tiempo cómo vamos a realizar este proceso transicional y ser el ejemplo para la demás industria quizás en el país y que también esa industria pues también nos pueda compartir a nosotros esas oportunidades y pueda conectar. Entonces básicamente, Hugo, esas fueron las dos oportunidades que nosotros vemos como en este momento materializadas. Muchas gracias, John Jairo. Muy bien, muy bien. Dairo, cuéntanos. Pues qué oportunidades vemos por parte de la entidad en el tema de capacitar al personal, no solamente bomberos, sino al diferente personal de la entidad. En el tema de adquirir nuevos equipos, pues ya que con este tema de adquisición de espumas, no solamente el material de espumas, sino también para máquinas, más adelante porque pues tendrán que venir con especificaciones fijas que no pueden traer ciertas espumas. El tener una imagen, como decía el compañero John, que es dar ese paso a darles como ese punto de vista a las otras organizaciones de que también tengan ese cambio, no sigan adquiriendo espumas bajo estos contaminantes. ¿Qué más te puedo decir sobre oportunidades de liderar como estas conferencias, estos seminarios ante las otras organizaciones? Gracias, Dairo, muchas gracias. Y no sé si Juan Diego, Lina María o Lina María tengan algo que nos quieran complementar. Bueno, pues nosotros vimos como una oportunidad, es como la posibilidad de migrar a una espuma, primero pues más amigable con el medio ambiente. Y lo principal es que sería pues mejor para la parte de la salud de los compañeros que tienen que manipular pues en su quehacer las espumas. Entonces, resaltamos como eso como un punto, una oportunidad. Muchas gracias. Y bueno, en nuestro caso, Hugo, yo creo que uno de los aspectos también que vemos como una oportunidad que todavía está en desarrollo y que creo que debemos trabajar todavía mucho con el gobierno y es
contar con empresas que puedan desarrollar pruebas para validar esos compuestos orgánicos persistentes en nuestros concentrados. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos que empezar a hacer un proceso de transición eh, gradual, y ese proceso de transición gradual va a depender también de qué compuestos o qué concentrados pueden tener unos altos contenidos de compuestos orgánicos persistentes, con el fin de primero atacar lo que está más crítico y después ir migrando a de pronto los otros concentrados, que si bien son fluorados y pueden tener algunos de estos compuestos, pues tienen bajas concentraciones. Entonces yo creo que uno de las oportunidades que vemos es validar con el gobierno y mirar también en el país cómo podemos fortalecer esas empresas que nos puedan prestar esos servicios para identificar en todos nuestros concentrados, pues cuáles son nuestros compuestos. Ya se hizo un primer avance con el ministerio, con ONRASI, para tener como un muestreo inicial, pero yo creo que nos falta todavía bastante para poder identificar en todos nuestros inventarios. Muchas gracias, Juan Diego. Muy interesante. Nuevos servicios asociados. Muy bien. Muy bien. Y seguimos con nuestra cuarta pregunta dirigida a Airplan y a Ecopetrol. Y la pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones para actores tanto gubernamentales como organizaciones privadas para adelantar un adecuado proceso de transición hacia espumas libres de coco? En la experiencia, pues, que ustedes han logrado desarrollar en este trabajo, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes podrían hacer? Entonces, Airplan y Ecopetrol, Lina María. Bueno, a ver, algunas de las recomendaciones que nosotros pues tenemos es como que, bueno, primero las espumas, o sea, deben de seleccionarse espumas que cumplan como con las especificaciones, rendimientos requeridos, o sea, para todo, pues la labor de la extinción del incendio. Que las espumas deben de ser, obviamente, certificadas para, en el caso de nosotros, extingan el incendio de una aeronave, del componente de la aeronave, del combustible, en este caso hablemos del Jet A1, entonces como que tenga todo eso, las certificaciones, que tenga toda la documentación, que nos pueda a nosotros dar como esa tranquilidad, que en el momento del evento pues cumpla el objeto que sería pues en ese momento apagar el incendio. La parte otra recomendación sería el uso y la eliminación pues de las espumas que se realice pues obviamente como con todo el protocolo y que tengamos como todo muy evaluado, para que se haga pues de la mejor manera y no tengamos de pronto un momento de un stock de almacenamiento muy grande de estas espumas y que de pronto se nos vuelva otro problema. O sea, dejarlas ahí quietas, pero quietas cuánto tiempo. Entonces, tener como muy claro antes de migrar a la espuma, qué se va a hacer con las espumas que vamos a dejar almacenadas, que tienen estos componentes. Otra recomendación es mirar bien, cómo evaluar bien todos los equipos y los sistemas que tenemos nosotros para la extinción contra incendio, cómo se usan, cómo se manejan actualmente, si para esa espuma que vamos a migrar hay que hacer todos esos acondicionamientos, o sea, ¿qué implicaría? ¿Cierto? Ya lo dijimos desde el principio que sí preocupa porque finalmente son unos costos muy elevados y que sí que asumirlos, hay que asumirlos, pero sería bueno como que en todas las partes miremos cómo nos va, o sea, cómo lo vamos a hacer, porque acá también está, por ejemplo, la aeronáutica y todos sabemos que igual hay unos recursos privados, unos recursos públicos, o sea, del Estado, y no sé pues hasta qué punto, o sea, se vaya a manejar ese tema. Y pues ya, yo creo que pues hablamos de muchos puntos, pero creo que ya los hemos venido tocando en varias respuestas, pero básicamente es eso, o sea, eso es como tener muy claro, o sea, muy claro que estamos obviamente prestos a hacerlo, pero tenerlo muy, pues muy, vuelvo y lo repito, muy claro para no ir de pronto a dar un paso, acelerarnos, adquirir una espuma que si bien puede ser, sí, que cumpla con estas condiciones, pero bueno, ¿qué hago? O sea, lo que sigue, ¿qué es? Entonces, saber cómo tener el paso a paso muy claro y decir, vamos a empezar por acá, el segundo paso es este, para no ir de pronto
como decimos pues muchas veces, como elefantes blancos ahí sueltos y que nosotros digamos, ¿y después qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con las espumas muy bonitas, pero y los equipos no me sirven, o tengo almacenamiento de una cantidad de espumas que tienen estos componentes y no les puedo hacer la disposición todavía? Entonces es eso, o sea, básicamente es eso. Muchas gracias, Juan Bueno, Diego. yo creo que la principal recomendación, y voy a dividir la respuesta en dos. A los entes gubernamentales, yo creo que uno de los aspectos principales es conocer cómo son los procesos de extinción. Si bien, y yo creo que lo han venido haciendo muy bien porque se están asociando con una organización que conoce la protección contra incendio en el país, en qué consiste, para qué se usa y qué acciones se tienen que ejecutar en una extinción o en una operación normal de estos sistemas. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando ya vamos a definir esas políticas o se vayan a definir por parte del gobierno nacional esas políticas de transición y de restricciones, se tiene que tener muy claro hasta cuándo se puede restringir y en qué actividades mínimas tenemos que seguir ejecutando para poder asegurar pues una transición. Es decir, con la espuma nueva, o digo, con la espuma existente, debemos seguir, obviamente la tenemos que seguir utilizando para los procesos de extinción, si se nos presenta una emergencia, pero también debemos utilizarla para probar nuestros equipos. Es decir, nosotros tenemos que asegurarnos en nuestras operaciones que lo que tenemos instalado nos sirve para poder atender una emergencia. Si bien nosotros ya hemos restringido el tema de entrenamientos, pues sí tenemos que, o las organizaciones, en este caso el ministerio, debe conocer, bueno, cómo son nuestras facilidades, qué características tienen nuestros equipos. Creo que se ha venido trabajando muy de la mano con ellos. Este año, pues nos han visitado en nuestras facilidades para conocer no solamente los vehículos, por ejemplo, es muy diferente un vehículo aeronáutico a un vehículo de respuesta en el sector de hidrocarburos, tiene otras configuraciones. Entonces, sí es importante, yo creo que en el tema gubernamental, conocer cada uno de los sectores que tienen este tipo de sustancias, cómo funcionan esos equipos y en dónde y cómo vamos a ir migrando a eso. Eso yo creo que es el principal aspecto o recomendación para los entes gubernamentales. Para las organizaciones, yo creo que es clave tener un plan de trabajo detallado en el que yo creo que inicialmente debe tener una, una identificación de sus concentrados, una caracterización, validar si esos concentrados tienen compuestos orgánicos persistentes y en qué cantidad. Un aspecto importantísimo, y creo que lo uno a algo que nos decía Lina, y es, no solo debemos guiarnos por nuestras certificaciones o la documentación. Yo creo que eso es una recomendación clave y lo estamos viendo porque en esos procesos de transición van a llegar productos milagrosos. Eso va a ser, eso va a ser muy común. Van a llegar productos milagrosos. Es decir, productos que nos van a vender o nos van a decir, con esto usted hace maravillas y apaga lo que sea. ¿Sí? Pero hay que probarlos. ¿Sí? Y pueden muchas veces estar certificados, pero no hay como poder o tener la facilidad de probar estos elementos en nuestras facilidades y con nuestras condiciones. Condiciones ambientales, condiciones de productos, ¿sí? Les decía antes que esta semana estuvimos recientemente en una de las pruebas donde pudimos validar en estos nuevos, en una alternativa que tenemos de solución de espuma, eh, que el producto que nos estaban vendiendo era excelente, excelente. O sea, prestaba las mismas características y condiciones de los productos existentes. Sin embargo, en semanas anteriores probamos otros productos donde nos decían que hacían maravillas y no fue posible apagarlo. Y tenía certificaciones. Entonces, yo creo que uno de los aspectos claves, y creo que no es fácil, porque de todas maneras las facilidades para poder hacer este tipo de pruebas no son tan comunes, pero, pero yo creo que una de las recomendaciones es prueben esos elementos que les ofrecen, ¿sí? Porque eso nos va a permitir estar seguros de que efectivamente
eso nos va a pagar o nos va a extinguir o nos va a funcionar de la misma forma. Y otro aspecto yo creo que también clave y que creo que es uno de los temas que todos estamos preocupados y es cómo podemos en ese proceso de transición y de migración tratar de cambiar uno a uno, es decir, poder llegar a cambiar el concentrado y usarlo en nuestros equipos existentes, ¿sí? Que de pronto es uno de los miedos o de las preocupaciones que se tienen en todos los sectores y es que debamos cambiar no solamente los inventarios de la solución o de estas espumas, sino tengamos que cambiar todo nuestro hardware, es decir, todos nuestros equipos y configuraciones para poder atender. Esto, pues de pronto en organizaciones pequeñas, pues puede ser un poco más fácil, pero en organizaciones grandes y sobre todo en nuestro sector, que es el sector de hidrocarburos, pues es muy complejo porque todas nuestras plantas, todas nuestras facilidades tienen muchos sistemas, ¿sí? Para poder, obviamente, mitigar cualquier riesgo grande de incendio. Entonces yo creo que eso es como las recomendaciones. Muchas gracias, Juan Diego. Eh, no sé si tengamos comentarios de Dairo, de Dairo o de John Jairo. De mi parte, Hugo, sí. Con respecto a lo que menciona Juan Diego, lo que menciona Lina, necesitamos definitivamente avanzar en esas dos vías que creo que son el camino como recomendación fundamental y sienta las bases o los pilares para poder generar, considero yo también, el mejor proceso transicional en ese tema de concentrado de espuma. Como organización, definitivamente la investigación, la lectura, buscar, revisar, mirar. Por ahí veía y leía un comentario de que en Europa ya este proceso de transición se ha llevado a cabo hace varias décadas. En efecto, hemos tratado de revisar, de mirar, de equilibrar conceptualmente qué se ha hecho allá, cómo lo están haciendo, pues para poder, pues voy a decirlo así, imitarlo en su mejor práctica como organización, como empresa y mirar cómo nosotros, claro, con nuestras condiciones, ¿no? Con nuestros riesgos, porque pues, recuerden que seguramente existirán algunas similitudes, ¿sí? Pues el petróleo crudo, para el caso de nosotros, que es nuestro negocio, pues tiene unas variaciones de acuerdo pues al negocio donde se esté moviendo. Digo variaciones en cuanto a sus formulaciones o bueno, su presentación de acuerdo pues a varias eh, condiciones de donde se encuentre, pero finalmente el manejo de inflamabilidad en su almacenamiento, transporte o disposición donde se encuentre, pues finalmente si tenemos un evento, un suceso final de incendio, pues vamos a necesitar concentrados de espuma. Entonces, el foco, uno de los focos como empresa debe ser revisar, porque hoy en día nosotros lo mirábamos y nos llegaron catálogos, como lo menciona Juan, es que tenemos productos muy milagrosos que uno se queda aterrado y dice, wow, ese producto hace todo eso, increíble, ¿por qué yo no lo había visto antes? Nos asombramos con Juan Diego, ¿no? Wow, increíble. Y aquí al interior de nosotros, en la mesa técnica de contraincendios que tenemos en CENI, también decíamos, por Dios, desde ingeniería, desde mantenimiento, confiabilidad, decíamos, por Dios, ¿y por qué nunca habíamos visto ese producto? Pero pues claramente muy visto a la investigación, oiga, no, venga, hay que probar, hay que revisar si realmente esto nos va a funcionar y nos va a permitir ser responsables, porque es que la responsabilidad es mayor, porque manejamos nosotros vidas humanas también, que son los que están interactuando allá en las estaciones, ¿cierto? Y pues si se materializa un evento, también viene el tema ambiental, que pues es muy importante, sí, el tema de las vidas, claramente, y pues la continuidad de nuestro negocio. Imagínense un desabastecimiento en el país de combustibles. ¿Sí? Entonces, el llamado de la responsabilidad como empresa, sí, definitivamente también muy en línea con lo que menciona Juan Diego y Lina, el tema de las mesas de trabajo conjuntas entre los entes gubernamentales. Eso permite dirimir y generar esas sinergias de conocimiento articulado para poder generar vías conceptuales para sacar este proceso transicional adelante. Yo creo que ese es el camino, Hugo.
Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no, muy bien. No sé si Airo quieres agregar algo. Pues de recomendación, tanto para los entes gubernamentales como las empresas privadas, es continuar con el tema de capacitación. Ese tema de que entre organizaciones podamos seguir colaborándonos, capacitándonos en el tema de innovación, tanto también tecnológica, pues en el ser pioneros, no en esperar de que otros países o otras entidades lideren estas situaciones que pues, pueden tener deterioros tanto ambientales como al tema de la salud. Entonces tenemos que esperar que otros empiecen con estos temas, sino que nosotros seamos pioneros en todas estas circunstancias y que en algún momento pues tengamos muchas alternativas para que nuestro personal y organizaciones puedan decir, no, mire, esto vamos a realizarlo así, con estos conceptos y podamos mitigar todo riesgo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con esto hemos abordado nuestras 4 preguntas fundamentales. Eh, Voy a hacer pues como un barrido de las respuestas principales para tener como una conclusión. Mientras le pediría a cada uno de nuestros panelistas que piense en el siguiente planteamiento para que en un minutico, muy brevemente, desde una perspectiva humana, estos procesos de cambio siempre tienen dificultades, siempre presentan barreras, hay miedos, hay miedos. Entonces, desde esa perspectiva humana, cuando inició pues todo este proceso de transición de las espumas, de que, oiga, esto tiene contaminantes, de que vienen las alertas, pues, todo esto, ¿cuáles fueron tal vez esos miedos al iniciar el proceso? ¿Cómo sienten que ha sido la articulación con el ministerio? Ese trabajo conjunto, pues, que todos han manifestado que se ha desarrollado, ¿cómo sienten que ha sido eso? ¿De acompañamiento ha servido? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Y a pesar de que no hemos terminado el proceso, hoy día parcialmente, ¿qué satisfacciones pueden tener producto de lo que se ha avanzado? Entonces, voy a dar las conclusiones mientras ustedes piensan un minutico ahorita de esa respuesta para no cogerlos tan en frío y que la piensen un poquito. Entonces, teníamos 4 preguntas. La primera relacionada con los retos y fundamentalmente eh, hay 4 retos importantes. El primer reto, creo que luego se fue fortaleciendo la idea, garantizar que los procesos de protección contra incendios sean efectivos. Ese es el primer reto tal vez que tenemos acá. Un segundo reto que está en lo económico, pues porque esto sin lugar a duda va a estar ligado a una inversión financiera. El tercero, en la formación y la gestión del conocimiento. Y un cuarto que digamos no fue tan explícito, pero pues que también lo identificamos ahí, es cómo vamos a luego desarrollar ese tratamiento de esos productos contaminantes, ese cierre del ciclo de vida de esos productos. Eso en cuanto a los retos. En cuanto a cómo llevar a cabo la transición, pues hay una serie de elementos importantes, tener aliados, identificar quién nos apoya, desarrollar una búsqueda del conocimiento, hacer investigación y hacer una, digamos, introspección y conocer de qué estamos hablando, hacer una caracterización de lo que tengo, cómo funciona, entenderlo en profundidad, desarrollar unas políticas y establecer cuáles son las buenas prácticas que vamos a desarrollar, identificar los productos sustitutos y ya con esto sí establecer un plan de acción operativo que lleve y que involucre pruebas, selección de alternativas, gestión del conocimiento, procedimiento, adquisiciones, proyectos, bueno, etcétera. Eso como, digamos, cómo desarrollar ese proceso, esa transición. En cuanto a las oportunidades, hay varias, hay varias. Eh, una interesante que mencionaron fue la caracterización de lo que tenemos.
si bien nuestras empresas pues tienen sus equipos y sus personas a cargo de estos procesos, pues entender aún mejor en un marco más amplio, pues porque aquí le agregamos esta dimensión ambiental al análisis, pues nos permite tomar unas mejores decisiones. Y el trabajo articulado y estar cerca del regulador para que, en definitiva, ese producto final de esa regulación esté acorde con las necesidades y con las posibilidades de los sectores. La formación como eje importante y neurálgico para que las operaciones se lleven a cabo de manera técnica correcta, la actualización tecnológica, el liderazgo, la sostenibilidad, proteger el ambiente, proteger las personas y el desarrollo de nuevos servicios para el sector como oportunidad. Y en el frente de las recomendaciones está el tema de investigación y gestión del conocimiento, entender y comprender las espumas para poder hacer una buena selección, la eliminación paulatina de inventarios, esto no puede ser un tema de un golpe, y esos inventarios seguramente seguirán estando disponibles y en caso de emergencia deberán ser utilizados, pues porque su función principal es la protección contra incendios. Hay que hacer una muy buena evaluación de la infraestructura, de ese hardware disponible y sus implicaciones con las nuevas posibilidades de espuma que hay. También nos decían que para el regulador y para las entidades comprender los procesos de extinción, porque muchas veces no entendemos claramente los procesos y al no entenderlos, pues la regulación se vuelve compleja. Aquí había un acercamiento muy interesante en la política que ha tenido el ministerio y esto permite entender la necesidad del sector y actuar en consecuencia. Y finalmente, pues que se desarrollen unos planes de trabajo muy claros, muy rigurosos, donde por supuesto las pruebas son un elemento importante y donde garantizar que la protección contra incendios se garantice es fundamental. Esas son como las conclusiones de las 4 preguntas. Les pediría la respuesta a ese minutico de qué miedos tuvieron, de cómo sintieron la interacción con el ministerio y la satisfacción ya para darle paso a Ingrid y el cierre tal vez de algunas preguntas que puedan haber. Si les parece, empezamos, Juan Diego, tal vez, para este bloque final. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, yo creo que miedos, sí, miedos existieron precisamente y más más que por el ministerio, es por una alerta de los fabricantes frente a no vamos a tener más espuma de la existente. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero yo creo que todo cambio es gradual, ¿no? No nos debemos asustar por ese cambio, porque el cambio no va a ser de una vez. Y más en estos procesos donde tenemos que asegurar en un proceso pues crítico, porque es un proceso de extinción, un proceso donde obviamente pueden estar involucradas vidas, y no solamente las vidas de las personas que responden, sino las vidas de las áreas o las ciudades o poblaciones que están cerca de nuestras facilidades. Entonces, yo creo que sí se existió un miedo frente a, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué hay? Yo creo que un aspecto importante es trabajar también mucho con nuestros proveedores, nuestros fabricantes, porque pues ya hay alternativas, ¿sí? Hay alternativas para poder cambiar esto. Hay que probarlas. Vuelvo y insisto, yo creo que es una de las cosas que insisto mucho. Eh, pero yo creo que pues sí se existieron menos. Otro también, y es el conocimiento para que la gente sepa realmente cuáles son las implicaciones de estos compuestos en esas sustancias, ¿sí? Porque también de pronto existe un miedo de los organismos de socorro o las personas que están en una interacción constante con ese producto, de que esto nos iba a generar cáncer y realmente, pues los PFAS y estos elementos, pues están en muchas cosas de nuestra vida cotidiana, muchas. Entonces, pues no hay nada realmente comprobado que permita definir que esto o la exposición a este producto o a estos productos nos va a generar una afectación. Entonces yo creo que eso fue como que la gente realmente conozca, realmente llevarles esa información ha sido importante. La interacción con el ministerio nos ha parecido excelente. Hemos podido definir desde el principio un plan de trabajo que hemos venido desarrollando desde el año 2023.
y que hemos venido trabajando no solamente con el ministerio, con el RACI, sino pues con otras organizaciones, ¿sí? Para poder pues sacar adelante este proceso. Creo que la satisfacción es que, como lo decías tú, Hugo, vamos en el camino, todavía no hemos terminado. Esperamos que ya lo que queda de este año, en el transcurso del otro año, podamos tener ya unas reglamentaciones más claras, unas alternativas de sustitución más claras, ¿sí? Y una de las cosas también para quitar un poco los miedos, esto va a estar evolucionando todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Hablando con los fabricantes nos decían, esto es una evolución constante. Todos los días vamos a tener mejores alternativas para poder llegar a un mismo nivel de esos productos que estamos reemplazando. Entonces yo creo que eso es un poco lo que hemos venido trabajando. Muchas gracias, Juan Diego. Lina María. Bueno, a ver, creo que lo mismo, o sea, en el momento en que llegó como, digamos así, la alerta, pues todos tuvimos miedo porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Lo primero que nosotros hicimos fue, pues dejemos el recurso económico para cambiar espumas. Pero cuando empezamos a tener un acercamiento con el ministerio y empezamos a tener esos espacios donde nos contaban, o sea, qué implicaba todo, empezamos a decir, bueno, esto es largo, no es ya, como dice el compañero, es algo que se va evolucionando y tenemos que ir mirando cómo lo vamos a hacer. Entonces, vimos la necesidad y nos dimos cuenta que no era solo que íbamos a cambiarlas por un tema ambiental, sino que ya obviamente analizamos el tema de salud y pues dijimos, sí o sí, vamos a hacerlo, ¿cierto? Como nos lo indiquen desde la entidad competente. Pero ya empezó a ligarse varios temas que ya los hemos venido tocando y obviamente pues a veces nos preocupamos más porque sabemos que va a ser un cambio muy grande, pero también decimos, bueno, no estamos solos, somos muchos los que vamos a tener que emigrar a eso y todos vamos a salir pues como de la mano y vamos a poder lograr lo que se pretende, que como ya de pronto algunos compañeros lo han dicho que están acá pues en el panel. Mm, También decían, obvio, en Europa sabemos que unos países ya han migrado y han tenido pues, muy buenos resultados. Entonces es eso, o sea, es pegarnos como de esos ejemplos que ya existen y que vamos a poder salir adelante sin de pronto arriesgar en un momento que se materialice un evento, la vida de los compañeros de nosotros, de las personas, de obviamente pues la infraestructura, todo lo que de pronto implique. Entonces, lo más importante es que hemos tenido un acompañamiento muy especial por parte del ministerio. Nosotros estamos abiertos cuando ellos necesiten ir a los aeropuertos. Hemos podido llevar el mensaje a los otros compañeros, en este caso los cuerpos, pues los compañeros de SEI, de bomberos que están en cada uno de los aeropuertos. Y la idea es ir articularlo, o sea, a muchos. Les hemos contado como el tema a algunos compañeros, ellos nos han retroalimentado y nos hemos dado cuenta que no es solo el tema ambiental porque lo manejamos nosotras desde la parte ambiental, pero tampoco es la parte solo de que los compañeros estén bien desde la parte de salud, que es como lo más importante, sino que implica muchas otras cosas. Entonces, es trabajar en conjunto, es de la mano para ir incluyéndolos a todos, desde internamente, desde ERPLAN, de todos los compañeros nuestros de SEI, para que todos se vayan como empapando de lo que viene y nos comprometamos pues todos, pero también de la mano con todas las entidades que están acá como presentes porque todos vamos a tener o sea, una mirada diferente. O sea, nosotros desde operador de aeropuertos, pero también está hablando el compañero de los diferentes gremios, tanto hay muchos, de hecho muchos, pues, pero entonces la idea es que todos estemos como de la mano, articulados y vayamos avanzando y así de pronto no nos da tanto miedo, porque vamos sacando todos como la cabeza por el mismo lado. Entonces sería básicamente eso. Gracias, Lina María. John Jairo. Gracias, Hugo. Yo creo que el primer miedo que se suscitó fue la incertidumbre, por decirlo así. Y esa incertidumbre trajo consigo otros miedos adicionales. Y esos miedos, wow, costos. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Sí? Porque esos miedos trajeron, esos nuevos concentrados de espuma son más viscosos,
esos nuevos concentrados de espuma no se van a poder utilizar en su infraestructura. Entonces comenzó a tejerse toda una telaraña de mitos, ¿sí? Y se fue agrandando el tema, aparte del desabastecimiento, pues por la no comercialización por parte de los proveedores, pues por el mensaje de los fabricantes. Entonces eso comenzó a acrecentar dudas, la incertidumbre mayor y mayor. Nosotros en este momento estamos ejecutando proyectos de actualización de sistemas de protección contra incendios y eso pues contempla el reemplazo de los concentrados de espuma existentes y al no tener ese tipo de confiabilidad que nos van a vender, a reponer esos concentrados de espuma, pues genera ese tipo de incertidumbres. Entonces, acrecentándose allí y masificándose esa incertidumbre. Fue lo primero, con todo lo que trajo. Ahora bien, apareció el Ministerio de Ambiente. Oigan, sentémonos, trabajemos y en la interlocución y de ahí en adelante comenzamos pues ya a generar un trabajo mancomunado, un trabajo articulado y pues que hoy tenemos un mejor panorama, una hoja de ruta más clara con respecto a cómo sentarnos, cómo trabajar y cómo comenzar a generar esos conceptos eh, para gestionar mejor en nuestra empresa, cada una de nuestra empresa, y poder pues estar un poco más tranquilos con este camino transicional. Y al interior nuestro, pues sí poder entender y romper mejor esos mitos y tener el criterio para sentar, oiga, no, venga, aquí tenemos que sentarnos, estudiar y tomar esto como debe ser. Tenemos que apersonarnos del tema y poder dirimir esto en cuál es realmente la mejor solución para nosotros con respecto a, a la mejor formulación de concentrados de espuma, ¿sí? Y que sea lo más beneficioso, costo-beneficio, porque yo no puedo permitir que ese cambio me desbalancee a mí un proyecto, que me cueste más el sistema de protección contra incendio que me cueste que lo que me da la nueva infraestructura. Entonces, pues, básicamente eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, John Jairo. Y Dairo, cuéntanos. Bueno, el tema de miedos, como lo han dicho ya los compañeros, en un principio el tema de adquisición de estos insumos, también el tema de todo lo que iba a intervenir respecto a la salud, que muchos compañeros decían, si se puede, no se puede trabajar, yo cómo voy a trabajar con esto. El proceso, el iniciar un proceso para restaurar todos estos temas que hoy en día ya se llega a un punto de satisfacción y dice, bueno, ya podemos adquirirlos, ya tenemos cierta capacitación para poder manejar las nuevas espumas o manejar las espumas que tenemos con ciertas intervenciones, que llegamos a un punto de que posiblemente, y así sea, este año o el otro año podamos tener también por parte del Ministerio de Ambiente una empresa donde podamos eliminar todas estas espumas que tengan contaminantes, podamos ya tener en todas las estaciones espumas que tengamos libres de estos contaminantes, tengamos la capacitación necesaria y todos los insumos que necesitamos hoy o en estos momentos para poder cumplir tanto para el personal como para el medio ambiente y en todas las entidades. Hola, buenos días. Muchas gracias, Dairo. Quiero agradecerles a los panelistas, a Lina María, a John Jairo, a Juan Diego, a Dairo, pues por este espacio. Eh, Aquí culmina pues mi rol dentro de este conversatorio. Nos hemos pasado unos minuticos, pero sí les agradecemos tanto a los asistentes como a nuestros integrantes del panel. Unos minuticos adicionales, pues Ingrid nos tiene algunas preguntas del público de acuerdo a esa interacción que se ha venido desarrollando ahí en la herramienta de preguntas y respuestas por el chat. Entonces, Ingrid, también agradecerte y agradecer a todo el equipo del Ministerio del Perú. Muchísimas gracias. Definitivamente este es un tema que, como nos damos cuenta, tanto en el chat como en este botón de preguntas y respuestas, pues genera eh, muchísimos interrogantes. Eh,
precisamente muchas de estas preguntas nos damos cuenta que efectivamente las vamos a poder resolver con las sesiones que tenemos más adelante en el seminario. Es por eso que los invitamos también a sumarse a las sesiones que vamos a tener en los siguientes días, porque efectivamente allí vamos a tratar temas relacionados con cuáles son, como esta hoja de ruta para poder hacer esta transición, cuáles son algunas, digamos, de las opciones que se encuentran en el mercado, cómo se han abordado estos retos en otros países. Entonces, vemos que efectivamente esas dudas que ustedes tienen aquí van a verse resueltas con las siguientes sesiones del seminario. Así que los y las invitamos a que se unan a estas sesiones porque realmente vamos a poder resolver todos en conjunto y a crear como esta capacidad para poder hacer esta transición a una Colombia libre de PFAS COP. Hay una pregunta puntual que vemos que está muy relacionado con el tema del panel y por eso pues queremos hacerla aquí en vivo. Y es que nos preguntan si existe comunicación con los cuerpos de bomberos de otros países, por ejemplo Centroamérica, para el intercambio de información y capacitación. ¿Cómo es este proceso de articulación ya, digamos, con otros entes internacionales? ¿Alguno que la quiera responder? Ingrid, pues yo creo que lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, en el caso del sector, ha sido, bueno, primero, esa verificación de qué hay en el mundo y cómo ha tenido esa interacción con otros, lo hemos recibido a través del ministerio, porque creo que Ujú. pues, el ministerio ha tenido unos espacios con expertos internacionales y ha validado cuáles son esas prácticas que han implementado otros organismos de socorro en otras áreas, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, ¿sí? Y con eso, pues, hemos podido recibir un poco esta información de esa interacción. Ya internamente, en el caso de Ecopetrol, en nuestra organización, a través de los fabricantes hemos podido también hemos tenido interacción con otras entidades, otras empresas, no solamente del país, sino en este caso refinerías en Estados Unidos, cómo se viene implementando este proceso en otras refinerías o en otras empresas del sector en Sudamérica. Entonces, esa es como la interacción. Específicamente nosotros, al no ser pues obviamente una empresa que haga, pues que tenga un cuerpo de bomberos específicamente, sí tenemos unas brigadas industriales avanzadas, pero sí tenemos esa interacción a través de esos fabricantes y a través del ministerio con esas otras organizaciones y entes, pues digamos, de respuesta. Eso es como lo que hemos venido trabajando. Muchísimas gracias, Juan Diego. John Jairo. Gracias, Ingrid. En línea con lo que menciona Juan Diego, claramente iba relacionado con la recomendación del punto 4 de las preguntas y es en el tema de investigación y en ese relacionamiento, pues una cosa lleva a la otra. Principalmente nos enfocamos en buscar ese relacionamiento y ese qué hay en el otro lado, qué tan avanzados están, es en industrias del sector, ¿sí? Porque realmente allí es donde necesitamos ese pareto de cómo lo están haciendo. Ya nos llevan tantos años adelantando este proceso transicional, ya están usando esos concentrados de espuma libres de PFAS y nos permiten a nosotros tener un mejor panorama, ¿cierto? Ya con los cuerpos de bomberos, pues nos enteramos, pues digamos, por los relacionamientos que han hecho el PNUD o ha hecho el Ministerio de Ambiente, pero para responder la pregunta del invitado puntualmente con cuerpos de bomberos de Centroamérica, en este punto nosotros no hemos tenido ningún tipo de interacción en el caso de CENE. Perfecto, John Jairo. Muchas gracias por esta respuesta. Eh, digamos que para nosotros desde el proyecto también ha sido muy importante poder crear esta capacidad y poder crear estos espacios para podernos articular con estos otros casos de estudio, cómo se abordan otros países y es precisamente por eso que digamos que tanto
con nuestros diferentes actores que están hoy sentados aquí, como también los diferentes espacios de capacitación, buscamos poder articularnos con esas otras experiencias y así recopilar, digamos, como cuáles podrían ser las formas que se podrían implementar aquí en Colombia para abordar esos mismos retos. Es por eso que, digamos, muchas de estas preguntas que nosotros vimos acá están muy relacionadas efectivamente con cómo hacerlo, cuáles son como estos retos, esta forma, como los tiempos que vamos a tener. Y estas son unas de las inquietudes que vamos a ir resolviendo con nuestras demás sesiones. Es por eso que queremos invitarlos, el día de hoy, a unirse a nuestra sesión del día lunes, en el que vamos a tener todo el tema de la regulación de PFAS ya en Europa, cuáles fueron los retos a los que ellos se vieron enfrentados y cómo fue que se resolvieron y cómo se han estado abordando este tipo de situaciones. Entonces, los invitamos a todos ustedes a sumarse a nuestra tercera sesión, que sería el día lunes 23 de septiembre, y que tendríamos a Jenny Barson de Kemi mostrándonos cómo es esta regulación en Europa. Y las demás preguntas que tuvimos las vamos a poder ir resolviendo con nuestra sesión del día 25, en la que ya vamos a tener esta presentación de la hoja de ruta de esta propuesta de cómo abordarlo en Colombia y de nuestra guía para el lavado de vehículos, donde hay unas recomendaciones que podemos hacer precisamente para cómo hacer esta transición. Y en nuestra sesión del día 30 de septiembre ya tendremos a John de Arcadis, que nos va también a mostrar casos de estudio puntuales de cómo se ha hecho esta transición en otras partes del mundo y efectivamente cuáles podrían ser, por ejemplo, esas opciones que podríamos tener libres de PFAS-COP. Entonces, los y las invitamos a que se unan a nuestras siguientes sesiones porque estamos seguros de que vamos a poder resolver en conjunto todos estos interrogantes que tenemos respecto a la transición a una Colombia libre de PFAS-COP. Sin más que decirles, muchísimas gracias a las personas que participaron hoy del panel, muchísimas gracias a John Jairo, a Juan Diego, a Lina, a Hugo que participaron el día de hoy, a Dairo, muchísimas gracias por su experiencia, por compartir aquí sus percepciones el día de hoy y muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron, a las más de 220 personas que estamos aquí el día de hoy para escuchar y formarnos un poco más sobre esta y sumarnos a este esfuerzo de la Colombia Libre de PFAS-COP. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, buenos días para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Buen día para todos.